Todo está conectado. Si yo no puedo inducir la lipoproteína lipasa para que se exprese en el endotelio vascular del tejido adiposo, yo no voy a poder metabolizar las lipoproteínas de posingesta, con lo cual voy a tener elevación de triglicéridos y de colesterol. Y yo les dije que la glucosa, vamos a poner acá algo que se llama tejido periférico. Yo les dije que la glucosa glicosilaba proteínas cuando se encontraba en mayor cantidad que los valores normales. ¿Qué pasaría entonces con el receptor para la ApoB100? Si está glicosilado, cambia la estructura. Entonces, ¿qué pasa con la LDL que tiene la B100? Si yo tengo un receptor modificado para esta apoproteína, ¿no va a ir a los tejidos? claro, no la puedo endocitar. Si yo no puedo endocitar a la LDL, porque acá no puede haber interacción posible, porque este receptor dejó de ser el receptor de este, es un receptor modificado, va a aumentar la LDL en sangre. Y las LDL en sangre, ¿se acuerdan que cuando estaban más tiempo en circulación, eran tomadas por la lipasa hepática? Que Julieta, no es que la que encontramos más en sangre la VLDL, porque no por falta de la lipoproteína lipasa. Por un lado, no se induce la lipoproteína lipasa para que se exprese en el endotelio vascular del tejido adiposo, con lo cual las lipoproteínas de posingesta van a estar aumentadas con aumento de triglicéridos y colesterol. Por otro lado, el aumento de la glucemia glicosila proteínas que no deben estar glicosiladas, como por ejemplo los receptores de ApoB100. Si yo tengo ese receptor modificado, no puedo interactuar con la LDL. No la puedo internalizar. Entonces esa LDL queda en circulación con colesterol. Y cuando queda en circulación, ¿se acuerdan que la LDL tenía un poquito de triglicéridos? Ese poquito de triglicéridos termina de ser hidrolizado por la lipasa hepática y quedan unas small LDLs que van a ser fagocitadas por los macrófagos y generar las células espumosas, que son las formadoras de la placa de ateroma. Con lo cual, los pacientes diabéticos tienen trastornos vasculares, cardíacos. ¿Se entiende? Mayor formación de placa de ateroma por no poder metabolizar tampoco las LDL. Se forman small LDL, esto lo vieron en metabolismo de lipoproteínas. Las LDL pequeñas, small, no sé cómo lo llamaron. Muy bien. Todo esto está pasando. Y por otro lado, bueno, no hay problema. Y por otro lado, tenemos, ustedes no vieron lipólisis todavía. Fue dado hoy. ¿Cuál es la enzima clave y marcapaso de la lipólisis? ¿Lipasa hormono sensible? No creo que hayamos visto lipólisis todavía. Hoy vimos lipogénesis, profe, y síntesis. No vieron lipólisis entonces, vieron lipogénesis. Y no es lo mismo. La lipasa hormono sensible, por ahora me van a creer, es la hormona clave de la lipólisis. Toma los triglicéridos, los hidroliza y libera circulación, ácidos grasos y glicerol. Obviamente, el proceso de lipólisis, ¿en qué estado metabólico debería ocurrir? ¿Durante el ayuno? Por supuesto. Ahora, acá no hay ayuno ni posingesta que valga. La hormona predominante va a ser siempre glucagón. Entonces, créanme
que vía receptor de glucagón, a través de la PKA, esa lipasa hormonosensible va a estar permanentemente fosforilada, permanentemente activa y permanentemente liberando ácidos grasos y glicerol a la sangre. El músculo va a tomar ácidos grasos que necesite nada más. El resto van a parar al hígado. Y en el hígado, que vieron lipogénesis y vieron la enzima acetil-CoA carboxilasa, la acetil-CoA carboxilasa produce malonil-CoA, que no solamente es el sustrato para la síntesis de lípidos, sino que además regula la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria, porque inhibe a la CAT1. No sé si lo vieron eso. No importa. Ya lo van a ver que el malonil-CoA regula el ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria. Ya lo van a ver, por ahora me creen. Como la acetil-CoA carboxilasa está completamente inhibida por glucagón, entonces el ácido graso que llega al hígado se mete a la mitocondria. No tiene ningún freno. Y entonces empieza a hacer beta-oxidación. Y la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, produce mucho acetil-CoA. Tanta cantidad de acetil-CoA que se empiezan a inhibir las enzimas del ciclo de Krebs y se empieza a acumular ese acetil-CoA en la mitocondria. Y por ahora me van a creer, porque todavía no lo vieron, pero el acúmulo de acetil-CoA dentro de la mitocondria lleva a una formación de cuerpos cetónicos que solamente ocurre en la mitocondria de los hepatocitos. Esos cuerpos cetónicos se mandan a circulación y ahí tenemos la cetonemia. Pero hay tanta cantidad que también genera cetonuria. La síntesis de cuerpos cetónicos en una persona es normal en un ayuno de 12 horas. ¿Sí? Tenemos cierta cantidad de cuerpos cetónicos. Una vez que comemos, ya todo este proceso se corta. Al diabético no se le corta nunca, porque no hay freno. No hay bicarbonato. No hay freno por insulina, no hay insulina, ¿qué no hay bicarbonato? No se le corta nunca la producción de cuerpos cetónicos. Por cuerpos cetónicos. Está bien, pero no estamos viendo clínica médica, no estamos viendo estados y base, estamos viendo bioquímica. La parte clínica la dejamos para otro momento. Si yo no tengo insulina, no tengo un freno para la formación de cuerpos cetónicos, ni en ayuno, ni en posingesta, ni en ningún estado metabólico, porque siempre mi hormona predominante va a ser el glucagón. Entonces, la cantidad de cuerpos cetónicos que se producen provocan este estado de acidosis metabólica, la cetonemia y la cetonuria. ¿Ven cómo tienen que entender el metabolismo normal y la regulación de las enzimas en su estado fisiológico para entender qué pasa en estos estados patológicos tan graves y tan frecuentes? Muy bien. Muy bien. Más o menos, ¿se entendió esto? ¿Quedó claro, digamos, de qué va la cosa? ¿Cómo es la forma de integrar? Yo tengo que tener en claro cuáles son todas las enzimas claves de las vías, cómo se regulan, y entonces, claro, no tengo una de las hormonas que regulan y vía libre para la otra. Muy bien. Bueno, hay que estudiar más. De esto que hablamos, ¿no? Bien, vamos a ver qué le pasa entonces a este paciente. Los criterios diagnósticos quedaron claros, los tienen que saber, pero posta. Muy bien. Bueno,
La segunda parte dice que el paciente fue destinado a terapia intensiva, se le colocó un plan de hidratación amplio, también se les dio insulina, se los cuento yo, se les dio potasio seguramente, seguramente le dieron bicarbonato. En fin, mejoró. Su laboratorio casi que normalizó, ¿sí? Todas las enfermedades crónicas de base tienden a descompensarse por un estado de estrés físico. En este caso, la neumonía fue el disparador de esta descompensación, como lo puede ser el COVID, como lo puede ser un estrés emocional, ¿sí? El cuerpo no distingue qué es cada cosa. Muy bien. Bueno, listo. El paciente mejoró, se le dio de alta con dieta y demás. No vamos a hacer hincapié en las cosas finas porque vemos que todavía tenemos que darle a las cosas más grandes, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a poner finos si todavía tenemos? Esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada y demás. Siempre vamos a traer estos temas, pero para eso necesito que ustedes avancen también. Muy bien, y la segunda parte que dice que hay una descompensación por un coma hiperosmolar no cetóxico, dice que es un paciente obeso de sexo masculino, miren la edad, 53 años, ¿sí? Esto es por acumulación de factores de riesgo, ya en esto no es un proceso autoinmune. Es ingresado al servicio de guardia por presentar deterioro del estado de la conciencia. La esposa refiere que el cuadro inició unas horas antes con malestar general, náuseas, vómitos y deterioro progresivo de la conciencia. Además, como antecedente personal, el paciente tiene hipertensión, hace 8 años, que está tratado con enalapril, fumador, ¿sí? Tabaquista, no realiza actividad física, tiene todos los factores de riesgo para desarrollar una diabetes de tipo 2. Y que en los días anteriores fue despedido de su trabajo. Y esto es estrés absoluto. Al examen físico se constata un Glasgow de 7-15. Glasgow es una escala que se utiliza para medir el estado de conciencia de una persona. Y cuando da menor a 8, esa persona se encuentra en estado de coma, por lo cual el paciente está en coma. Una TA de 90-55, muy, muy baja. Una frecuencia cardíaca elevada, piel pálida, fría y mucosas secas. Estos son todos signos de shock. Se coloca al paciente una vía periférica para reposición de líquidos y corrección de electrolitos si fuera necesario, y además una sonda vesical. Y entonces se le toma una muestra de sangre y ven una glucemia de 683 miligramos por decilitro. Por las nubes. Pero la cetonuria y la cetonemia dieron negativos. Y la glucosuria dio positiva. Después el resto de los valores están normales, salvo la osmolaridad plasmática que está aumentada. Muy bien. ¿Qué es la glucosuria? Glucosuria. Bien, la eliminación de glucosa en orina. Esto es totalmente patológico. ¿Y por qué el paciente tiene glucosuria? La parte renal. Él está eliminando por orina. Sí, ¿por qué? Y porque hay un límite para ser absorbido en el túbulo contornado proximal. ¿Cuál es el umbral renal? 120. Entre 180 y 200 miligramos por decilitro. Entonces, cuando la glucemia supera
entre 180 y 200 miligramos por decilitro en plasma, voy a tener glucosuria. Y si tengo glucosuria, ¿qué va a pasar con este paciente? Y deshidratación. ¿Por qué? Y porque por la capacidad osmótica que tiene esta glucemia de aumentar la orina. La glucosa es osmóticamente activa, muy bien, correcto, entonces arrastra agua, por lo tanto el paciente va a tener poliuria con glucosuria, va a estar deshidratado. Y aparte, el aumento tan elevado de la glucemia y la disminución de líquido por la glucosuria, por el aumento de la orina, por eliminación de agua, le va a aumentar la osmolaridad. Y la osmolaridad plasmática es causa de entrar en un estado de coma, ¿sí? Es muy grave, es muy grave. Muy bien. El tema es que los pacientes diabéticos tipo 2 no tienen cetonemia y no tienen cetonuria. Y esto se da porque en los diabéticos tipo 2 sí hay insulina. El problema con la insulina, ¿dónde está? En el receptor. En el receptor de insulina. El receptor está dañado de alguna manera, pero no todos los receptores. Con lo cual, si bien el glucagón va a seguir predominando sobre el efecto de la insulina, porque los receptores para el glucagón están bárbaros. Entonces, donde el glucagón actúe, va a recontraactuar. La insulina va a tener un efecto muy pobre, pero algo de efecto va a tener. Con lo cual, no va a haber una lipólisis activa como en la diabetes tipo 1, y por eso yo no llego a este punto de formación de cuerpos cetónicos. Porque aparte vieron que ustedes, los pacientes diabéticos tipo 2, son pacientes obesos, gorditos, hay lipogénesis. Y los diabéticos tipo 1, ¿cómo son? Delgados, están permanentemente haciendo lipólisis. Entonces, esa es la diferencia. Hay lipogénesis en los diabéticos tipo 2 y por eso no hay formación de cuerpos cetónicos, porque algunos de sus receptores sí responden a la insulina. Ahora, las glucemias van a estar muy elevadas porque de todo lo que tiene que ver con la regulación de los glúcidos va a tomar más preponderancia el glucagón, ¿sí? Todas las vías metabólicas que tengan que ver con la gluconeogénesis y la glucogenólisis van a estar mucho más activas, liberando glucosa. Y por supuesto que los tejidos insulinodependientes también van a tener problemas para expresar los GLUT. Algo van a expresar, pero menos. Entonces, ¿por qué yo a un paciente diabético como terapéutica le indico actividad física moderada? Para generar calcio en la célula y poder expresar los GLUT4. Y entonces de esta manera mejoran las glucemias del paciente. Si mejoro las glucemias, mejoro la clínica y evito el progreso de la enfermedad. Muy importante la actividad física en los pacientes diabéticos. Bien. Bueno, a ver, a grandes rasgos, ¿se entiende por dónde tiene que ir el análisis de qué pasa cuando no hay insulina o qué pasa cuando sí hay insulina pero fallan los receptores y entonces algo de efecto de insulina tengo, alguito?
Entonces, por eso no voy a hacer cuerpos cetónicos, en el otro sí, por eso las complicaciones de uno y otro, ¿sí? Uno va a tener una cetoacidosis y el otro va a tener un coma hiperosmolar. Esas son las complicaciones más graves de la diabetes. Hay mucho más para hablar de diabetes, pero a mí me gustaría de repente frenar acá para que ustedes puedan analizar en sus casas las vías metabólicas normales, cómo van fallando las vías metabólicas en una patología, y a partir de eso, bueno, nosotros seguimos avanzando. ¿Sí? Si no, nos vamos a poner a ver detalles de cosas que no hacen la diferencia. Importante que les haya quedado los criterios diagnósticos. ¿Alguna duda, igual alguna pregunta, algo que me quieran decir? No, doctor. ¿Qué me dicen acá? La alumna Bruna se salió de la clase porque en su compu no funciona el Meet. Sí, decirle que sí, no hay problema.